Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder volver a estar en contacto y en comunicación con ustedes en esta tarde para seguir con nuestro tema relacionado con el Espíritu Santo. Hoy, antes de iniciar, quisiera que oráramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra. En esta tarde te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú obres en medio de nosotros, Señor, para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, dándote gracias, Padre, por el privilegio que nos das en esta hora de poder compartir tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú obres poderosamente en la vida de cada uno de nosotros para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia, Señor. Y también te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, pero por sobre todo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra opere en cada uno de nosotros, Señor, y opere poderosamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Señor, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Padre, que tú, Señor, tomes el control y que todo lo que nosotros hablemos en esta hora, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio maravilloso el poder estar con ustedes en esta hora. Gracias por sintonizarnos. Y hoy vamos a seguir compartiendo acerca del maravilloso Espíritu Santo. Solo para ponernos en antecedentes, ustedes recordarán que en los días pasados, en las enseñanzas pasadas, estuvimos compartiendo acerca de que el Espíritu Santo es el gran desconocido en el ámbito cristiano. ¿Por qué es el gran desconocido? Porque una buena parte del cristianismo piensa que el Espíritu Santo, si bien opera en este tiempo, no opera de la misma forma como operaba en el tiempo de la iglesia primitiva. Ya no opera con todos los dones, ni principalmente con todo el poder con el que operaba en el libro de los Hechos, que lo testifica el libro de los Hechos. Y en otro sector de la cristiandad, del lado del pentecostalismo, se habla mucho del Espíritu Santo, pero se pone mucho énfasis en los dones en lugar de la obra completa del Espíritu Santo. Y eso es parte de lo que hemos estado estudiando en estos temas y que el día de hoy vamos a seguir estudiando. Para comenzar, como ya y recordando nada más, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. En realidad, eso de primera, segunda y tercera persona de la Trinidad es simplemente una denominación que nosotros le hemos dado, pero que en la Biblia no está. ¿Por qué? Porque Dios es uno en tres personas diferentes, y las tres personas tienen las mismas cualidades, las mismas características, la misma esencia, y no tienen jerarquía. Simple y sencillamente tienen funciones diferentes. El Espíritu Santo es una persona que no tenga un nombre propio, como por ejemplo Jesús o como por ejemplo Juan. No significa que no sea una persona. Es una persona con todas las cualidades que tiene la persona de Dios, es decir, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todas las cualidades de la deidad. Es infinito, es eterno, y principalmente para nosotros tiene una importancia fundamental, por cuanto el Espíritu Santo es la persona
de la Trinidad que vive en nosotros y que aplica a nuestra vida todo lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Hablamos de que el Espíritu Santo no era una fuerza, no era un poder, no era una unción, aunque tiene una fuerza, tiene un poder, tiene una unción y eso nos lo transmite a nosotros. Pero no es solamente poder, fuerza o unción, es una persona que ministra a cada uno de nosotros su fuerza, su poder y su unción. Y en cuanto a que es una persona como como el Padre y el Hijo en la Trinidad y con los mismos atributos y con la misma importancia, nos lo demuestra la palabra en varios pasajes. En primer lugar, en Juan capítulo 14, versículo 16, la palabra dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y ese otro consolador significa otro consolador de la misma clase, de la misma categoría que yo. Otro consolador igual a mí. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Y otro versículo que nos habla de la importancia del Espíritu Santo, que nos habla de la unicidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo y de su valor, es en Mateo capítulo 12, versículo 31, cuando Jesús manifiesta: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Imagínense si no fuera Dios. Dice, toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Eso nos habla de la importancia del Espíritu Santo en la Trinidad. Hablando de que el Espíritu Santo nos imparte su fuerza o su fortaleza, dice Efesios capítulo 3, versículo 16, que Pablo está orando a favor de los efesios, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y también Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso significa que el Señor, por el Espíritu Santo, nos imparte fortaleza, nos imparte poder y nos imparte la unción. Y esta unción nos la imparte desde el momento en el cual usted y yo somos salvos. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. Y recuérdese que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra en el Salmo 133 dice que la bendición se derrama sobre la cabeza y de la cabeza baja por las barbas a toda la vestidura. O sea que eso nos incluye a nosotros. Esa misma unción que estaba sobre Jesús está sobre cada uno de nosotros. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, el Espíritu Santo nos unge a todos. Y en Juan, en primera de Juan, dice que la unción del Santo permanece sobre cada uno de nosotros. O sea que de cualquier lado en el que es Dios, es una persona de la deidad. Y como tal, nosotros necesitamos honrar al Espíritu Santo. Y honrar significa respetarlo, obedecerlo, tenerlo en alta estima. Y ese es el problema que pasa en las dos posiciones de las que le hablé anteriormente que hay en el cuerpo de Cristo. En una, que es una posición que se llama el cesacionismo, ahí se minimiza al Espíritu Santo porque se sostiene que los dones del Espíritu Santo o ciertos dones del Espíritu Santo ya no son para este tiempo, solo eran para el tiempo en que la iglesia se estaba edificando o la iglesia se estaba formando, pero que posteriormente ya esos dones no eran necesarios para que el Espíritu Santo los ministrara. Eso se llama cesacionismo. Y esta posición, a mi juicio, tiene una debilidad. Dios es un Dios de incrementos.
De hecho, lo manifiesta indirectamente cuando dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la aumentará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Dios es un Dios de aumentos, no de disminuciones. Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo, si seguimos esa lógica que está en la palabra, el Espíritu Santo hoy debería ser más que antes. Y esto también está respaldado por la palabra, porque dicen dos cosas. En Hechos capítulo 2 dice que en los tiempos finales, en los postreros tiempos, se derramará del Espíritu Santo sobre toda carne. Y también en la palabra dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Y eso significa que ese derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos postreros lo que va a implicar es un aumento de la gloria de la iglesia. Y de hecho no necesitamos mucho para verlo. En primer lugar, la iglesia el día de hoy es muchísimo más numerosa que la iglesia del libro de los Hechos. Y en el conjunto de la iglesia, en todo el mundo, si sumamos todos los milagros que se ven día a día a través de la iglesia en el mundo, la iglesia está operando por el poder del Espíritu, muchísimas más salvaciones, milagros, sanidades, etcétera, que en el tiempo de la iglesia del libro de Hechos. O sea, estamos viendo el cumplimiento de que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Ahora, ya con esta introducción, vamos a hablar o compartir acerca de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trabaja en el creyente en dos dimensiones, diría yo, o en dos etapas. La primera es la etapa de la salvación y la segunda es la etapa de la vida cristiana. Para nosotros que ya somos creyentes ya se cumplió la primera parte, pero siempre es importante recordar qué es lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros para la salvación. Y en primer lugar, la palabra de Dios dice que nosotros, en 2 de Corintios, capítulo número 4 y versículo 4, que la palabra de Dios dice que nosotros teníamos los ojos cegados, los ojos espirituales obviamente cegados para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Si estábamos ciegos a la luz del Evangelio, ¿cómo es que la luz del Evangelio se hizo en nuestras vidas y nosotros venimos a creer en el Señor Jesucristo? Eso es una obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es el Espíritu, recordemos lo que dice también Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros convicción de pecado. Entonces, el Espíritu Santo abre nuestros ojos, en el momento de la salvación, abre nuestros ojos a la realidad de que somos pecadores. Pero no solamente eso. También el Espíritu Santo nos ministra la fe necesaria para creer, para ser salvos. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios también, de que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que de Dios. Para que nadie, es un don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. ¿Y quién aplica ese don a nuestras vidas? El don de la fe es el Espíritu Santo también. Pero va todavía más allá. La palabra nos enseña en 1 Corintios capítulo 12, que versículo 3, que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que pone la convicción en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Espíritu Santo pone en nosotros la convicción del señorío de Jesús y entonces creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Pasamos de la total incredulidad a ser creyentes, y eso no por nosotros, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque nos quita la venda que teníamos, que nos cegaba para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio. Encima de todo nos da convicción de pecado, nos da la fe para creer que Jesús es el Señor y para confesarlo con nuestras bocas. Pero hace todavía más.
en ese momento. En ese mismo momento el Espíritu Santo nos regenera. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo número 3, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace del Espíritu. O sea, es el Espíritu el que aplica esa regeneración en cada uno de nosotros. Por eso en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Y qué es esa nueva creación? Es una nueva naturaleza, un nuevo ADN espiritual por el cual dejamos atrás la atracción al pecado, somos liberados de la atracción al pecado y entonces compartimos la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Compartimos ya una nueva naturaleza que nos hace alejarnos del pecado. Pero en la salvación el Espíritu Santo hace un par de cosas más que son importantes. Una es que nos sella para el día de la redención final. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa de la redención final que tendremos cuando ya lleguemos a la presencia del Señor, cuando muramos a esta vida física, terrenal. Entonces en ese momento se completará nuestra redención. Pero mientras vivimos en la tierra, tenemos un sello en nosotros que es el Espíritu Santo. Aparte de eso, el Espíritu Santo también hace algo más, según nos enseña Romanos capítulo 8, versículo 15, y es que el Espíritu Santo nos imparte, Romanos capítulo 8, versículo 15, el Espíritu Santo nos imparte el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, o sea, por el cual venimos a ser hijos de Dios. O sea, en la salvación todo, si usted se da cuenta, todo lo que implica nuestra salvación lo hizo el Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo que no solo vino a nosotros en ese momento para que nosotros fuéramos salvos, sino que además de eso vino a morar en cada uno de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y aquí comienza la segunda etapa del trabajo del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes. Comienza con que el Espíritu Santo viene a habitar en cada uno de nosotros. Lo dice Santiago capítulo 4 versículo 5, dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Número 1. Y número 2, en varios otros pasajes de la palabra de Dios, en las epístolas paulinas, se recalca el hecho de que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Y por qué somos templos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros y el Espíritu Santo no va a salir de nosotros. El Espíritu Santo va a permanecer en nosotros porque es el sello, es la garantía que vamos a caminar hasta la redención final en Cristo Jesús. En segundo lugar, después de venir a habitar en nosotros, que es en el momento de la salvación, el Espíritu Santo comienza a desarrollar la regeneración en cada uno de nosotros. Y esto nos lo dice también Juan capítulo 3, versículo número 5. Dice, el que no nace del agua y del Espíritu no verá el... Así que usted y yo somos la regeneración, el trabajo del crecimiento en el Señor de cada uno de nosotros es un trabajo conjunto entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo hace la transformación de nuestro corazón y nosotros lo que ponemos es la disponibilidad para que el Espíritu Santo obre en nosotros esa transformación. Y hay muchos pasajes más. Filipenses 1:6, por ejemplo, dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién comenzó la buena obra en nosotros? La comenzó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regeneró y esa regeneración fue el principio de la obra
Espíritu Santo va a seguir haciendo en cada uno de nosotros por el resto de nuestra vida, en la medida en la que usted y yo tengamos esa disposición, nos pongamos a la disposición del Espíritu Santo para crecer, para ser santificados, para desarrollar esa regeneración en nosotros. Por el otro lado, la tercera cosa que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros es producir el fruto del Espíritu. Recuérdese que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, porque Dios es amor, ¿no? Y el Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto, el amor es el fruto primordial del Espíritu Santo. Y una vez que el amor está en nosotros y comenzamos a operar en el amor, entonces viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Entonces el Espíritu Santo es nuestro formador del carácter, lo dice también 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo perfecciona la obra que comenzó en nosotros en el momento en el que fuimos salvos. La cuarta característica del Espíritu Santo en favor de nosotros los creyentes, operando en nosotros, y note que hasta aquí no hemos hablado absolutamente nada de los dones, del poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de la función transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque esa es la función primordial del Espíritu Santo. Si tuviéramos que poner en perspectiva la importancia de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la primera obra, la obra más importante del Espíritu Santo es transformarnos al carácter de Cristo, transformarnos a una vida santificada. Es de hecho, por eso es Espíritu Santo. Si es Espíritu Santo, es Espíritu santificador. Entonces, la prioridad del Espíritu Santo es nuestra transformación. Aparte ya que otra obra del Espíritu Santo es empoderarnos con sus dones para hacer la obra del ministerio. Pero la función primordial, la función primaria del Espíritu Santo es nuestra transformación. Entonces vayamos a la cuarta función que el Espíritu Santo cumple en nosotros y nos la enseña Romanos capítulo 8, versículo 14. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Lo dice en el Evangelio de Juan, pero en Romanos 8:14 dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y ya vimos que el Espíritu Santo ministró en nosotros el espíritu de adopción cuando fuimos salvos. Y ahora el Espíritu Santo entonces se convierte en nuestro guía. Y en Juan capítulo 14, versículo 26, nos aclara un poco más y agrega una quinta función del Espíritu Santo a nosotros. Y es que nos enseña toda verdad y lo que Jesús dijo. O sea, nos recuerda la palabra. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra. Y entonces somos guiados por el Espíritu Santo. Así que esa es la quinta función, es enseñarnos toda verdad y recordarnos lo que Jesús dijo. ¿Para qué? Para que seamos guiados a una vida de santificación. La sexta función, y esta es bien importante, como todas las demás, pero esta me imagino que en estos tiempos nos va a gustar especialmente. Juan versículo 13 dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que habrá de venir. O sea, no estamos solos, no estamos enfrentados a lo porvenir. Y estoy hablando de los últimos tiempos, pero esto también aplica a todas las áreas de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, en todo lo demás. No estamos solos, no estamos y no tenemos por qué estar ignorantes de lo que vendrá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseñará lo que habrá de venir en cada una de las etapas de nuestra vida. El Espíritu Santo nos imparte la dirección
del propósito de Dios para nosotros, para que caminemos en ese propósito, para que avancemos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros, esos planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza que nos enseña Jeremías, capítulo número 29 y versículo número 11. Así que ahí tenemos otra función maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Ya llevamos 6. La séptima, lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y ojo con esto, porque nosotros confundimos algunas veces ese pasaje y pensamos que se refiere solamente a que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para la oración. Pero si vemos la redacción, dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, punto y coma. ¿Cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. O sea, son dos cosas diferentes. Una es nuestro ayudador y una de las áreas en las cuales el Espíritu Santo nos ayuda es en la oración. Pero no es exclusivamente para ayudarnos en la oración. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en todo. Y aquí es importante que nosotros recordemos que la palabra original en el griego para Espíritu Santo es paracleto. Y paracleto significa alguien que está a la par mía para ayudarme en todo lo que yo necesito. Y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para todo lo que usted y yo necesitemos. Y entre esas ayudas, el Espíritu Santo, perdón que lo diga de esta manera, pero el Espíritu Santo es nuestro porrista, es nuestro animador. El Espíritu Santo es el que nos anima a seguir adelante, el que nos anima a pasar por encima de todos los obstáculos que podamos enfrentar. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para poder pasar por encima de esos obstáculos o para darles la vuelta, cualquiera, pero para seguir hacia adelante. El Espíritu Santo nunca nos va a decir, regresa. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la persona de Dios dándole cumplimiento a lo que la palabra dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora. Este ayudador paracleto es uno que es mandado a llamar para que preste un servicio a aquel a quien es asignado. O sea, el Espíritu Santo nos sirve, es un servidor a favor de nosotros. Es Dios mismo, la esencia de Dios mismo en nosotros, ayudándonos a vencer todas las dificultades para ir hacia adelante a los planes de Dios, a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también como ayudador suprime nuestra incapacidad y nos capacita para poder con la vida. De hecho, usted se recuerda cuando Pablo va camino a Damasco y, es cuando Pablo menciona que él le ha pedido al Señor que le quite algo que está estorbándole en su corazón, y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cuál es ese poder? El poder del Espíritu Santo. Se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo? Ayudándonos a superar nuestra debilidad y a vencer todos los obstáculos, todos los retos que podamos tener en ese caminar en el Señor. Y aquí me recuerdo algo, viene a memoria mía cuando está Dios hablando con Moisés y llamándolo para ser el libertador de Israel, de Egipto. Y entonces cuando Moisés le pregunta, ¿y quién diré que me envía? Dios le responde, yo soy el que soy. Y esto significa, yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que ustedes necesitan. Oiga, todo. Y es el Espíritu Santo el que manifiesta ese todo en nuestras vidas, porque es Dios en nosotros. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Así que el Espíritu Santo es
la manifestación de yo soy el que soy en nuestras vidas, ayudándonos en nuestra debilidad para superarlas y ayudándonos en cada uno de los obstáculos, retos, batallas, obstáculos, ¿cómo se llamaría esto? Dificultades que enfrentemos para que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y note esto interesante. En la palabra de Dios hay un capítulo completo que es dedicado a la vida en el Espíritu de los creyentes, de cada uno de los creyentes. Ese es el capítulo número 8 del libro de Romanos. Y el capítulo número 8 del libro de Romanos, ¿qué es lo que nos dice? Después de indicarnos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que los que están en Cristo piensan en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne, que el Espíritu es el que nos guía, que el Espíritu nos imparte el Espíritu de adopción, que el Espíritu es el que nos lleva a operar para manifestar la libertad que tenemos en Cristo, que el Espíritu convierte por la obra del Espíritu Santo, todo obra para bien de los que amamos al Señor. Y el capítulo termina con que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo. Pero quien aplica esa victoria a nuestra vida diariamente es el Espíritu Santo, porque nos empodera, nos fortalece y nos unge para llevar adelante la vida del creyente, para que la vida del creyente sea como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. El Espíritu Santo perfecciona la obra que comenzó, la obra santificadora, transformadora, regeneradora, que comenzó en la salvación. Es el Espíritu Santo el que la va a operar en nosotros todo el tiempo, hasta que lleguemos a la presencia del Señor, donde seremos perfeccionados totalmente. Pero aquí hay una cuestión también que tenemos que considerar. El Salmo, en este momento no recuerdo el número del Salmo, pero hay un Salmo que dice que Él nos guiará aún después de la muerte. O sea, esto es hermoso. Esto realmente debería para cada uno de nosotros darnos la seguridad, darnos la certeza, darnos la tranquilidad, porque el Espíritu Santo no solo nos va a guiar a través de esta vida terrenal, y obviamente es a través de las dificultades, de los problemas, de los retos, de los obstáculos, a través de lo que pueda venir de la obra del mundo en contra de nosotros los creyentes, sino que además de eso, el Espíritu Santo, cuando nuestra vida terrenal llegue a su fin, nos va a guiar en ese momento de la muerte terrenal para llevarnos a la vida eterna, y nos va a seguir guiando en la vida eterna. Porque el Espíritu Santo no va a salir de nosotros cuando entremos en la vida eterna. Una octava función del Espíritu Santo es que Él es nuestro intercesor delante del Padre. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. ¿Cómo hemos de orar? Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y note esto importante, y es que el Espíritu Santo va a interceder delante del Padre por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Y entonces será hecho en nuestras vidas todo lo que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Todo lo que el Espíritu Santo le pida al Padre por nosotros. Esto es maravilloso, esto es hermoso también, porque yo puedo tener la certeza de que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se va a manifestar en mi vida, aún a pesar de que yo no llegue a orar la oración correcta o la oración perfecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está intercediendo para que esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para mi vida se manifieste. Así que se va a manifestar. Por eso la palabra también nos afirma con seguridad: yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y ese yo sé los planes, eso significa yo voy a cumplir los planes.
Y los va a cumplir por la obra del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos, ayudándonos, guiándonos, empoderándonos, haciéndonos más que vencedores, fortaleciéndonos en nuestra debilidad, de tal manera que cumplamos el propósito de Dios para el propósito de Dios para nuestra vida. La novena función del Espíritu Santo en nosotros es que es nuestro consolador. Y ese consolador no es solamente el que limpia mis lágrimas o seca mis lágrimas. Ese consolador significa un confortador, uno que infunde valor y ánimo, uno que alivia la pena y la aflicción, uno que nos exhorta a que realicemos obras nobles y a que cultivemos pensamientos elevados. Yo no sé si usted ha experimentado esto en su vida, pero constantemente tenemos una voz en nuestro interior que ante cada decisión o ante cada situación en nuestras vidas nos dice: haz esto, haz lo bueno. Y sabemos que es lo bueno. Quien nos está sugiriendo hacer lo bueno siempre es el Espíritu Santo. Y también con nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo número 8, que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo buen justo, todo lo justo, en esto pensemos. ¿Y quién cree usted que es el que nos recuerda esos buenos pensamientos? Los buenos pensamientos, lo justo, lo noble, lo digno de alabanza es la palabra. ¿Y quién nos recuerda la palabra? El Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es obedecer la voz del Espíritu para tener buenos pensamientos. Y recuérdese que si tenemos buenos pensamientos, vamos a tener buenas acciones. ¿Por qué? Porque conforme el hombre piensa en su corazón, así vivirá. Es lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo número 7. Y aquí es importante algo en este tiempo, que lo hemos mencionado en algunas otras enseñanzas. Resulta que el día de hoy hay un montón de noticias en las redes, hay un montón de situaciones que se comentan en las redes, de un montón de fuentes que traen temor, que en lugar de traer esperanza, traen temor. Todas esas cosas que traen temor a nuestra vida no vienen de Dios, vienen del diablo. Y todos los pensamientos que tenemos de temor alrededor de esas cosas, no es el Espíritu Santo el que los está poniendo en nosotros, es nuestra carne, es el diablo a través de nuestra carne, porque el diablo quiere infundirnos temor. El temor es lo contrario a la fe. Entonces el diablo nos quiere infundir temor. Hoy tal vez no ha habido un momento en la historia reciente donde sea más necesario el recordar que la palabra de Dios es para exhortación, para consolación y para edificación. Puede haber una confrontación, pero la confrontación por sí sola no es completamente bíblica. La confrontación debe traer, que es también parte de la exhortación. Aparte, la exhortación tiene dos manifestaciones. Una es la exhortación a lo bueno y la otra es la confrontación para que dejemos lo malo y hagamos lo bueno. Esa exhortación debe ir acompañada de edificación y de consolación. Si solo hay confrontación, pero no hay consolación, nos vamos a quedar condenados. Es lo que pasa muchas veces con el legalismo. El legalismo nos confronta, pero no nos consuela. Pero la palabra de Dios hace las tres cosas al mismo tiempo: exhortación, consolación y edificación. Y hablando de lo que está sucediendo el día de hoy en redes sociales y en todo este tipo de cosas, usted y yo necesitamos tener en cuenta eso cada vez que vayamos a compartir cualquier cosa.
que compartamos, que sea una palabra o una noticia o algo que produzca exhortación, consolación y edificación en las personas y no temor o división o rebelión. Hay mucho, las redes sociales hoy están llenas de un montón de comentarios en contra de las medidas que está tomando el gobierno y yo puedo expresar una opinión, pero también debe venir la parte de la consolación y la parte de la exhortación, consolación y edificación. Pero resulta que solo nos lanzan el comentario y nos queda en el corazón, están sembrando muchas veces una semilla de rebelión y eso no viene de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. En esos momentos tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para que nos indique si es consolación, edificación exhortación, edificación y consolación o no. Y si no cumple esos requisitos, no lo comparta. No lo comparta porque entonces vamos a ser multiplicadores del temor y de eso ya hay suficiente en el ambiente. Los que somos guiados por el Espíritu Santo vamos a aprovechar este tiempo para dar palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que edifiquen, palabras que levanten a las personas, no que las hundan en incertidumbre, inseguridad, rebelión, división, etc. Entonces hay que tener, necesitamos para cuando vamos a hacer una publicación o vamos a compartir algo con una persona o vamos a hacer algún comentario, ya sea personalmente o en las redes sociales o lo que sea, que tengamos muchísimo cuidado y nos sujetemos a la dirección del Espíritu Santo para que nuestras palabras traigan a la gente exhortación, consolación y edificación. Muy bien. Vamos a pasar a la 10ª función del Espíritu Santo, que es infundirnos coraje ante la batalla. Y a eso se refiere Colosenses 1:11, que leímos anteriormente y que dice literalmente, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, el Espíritu Santo nos va a fortalecer con todo poder para que podamos enfrentar las batallas que tenemos el día de hoy. Y mire, hay muchísimas. Hoy estamos enfrentando una batalla en lo sanitario, pero también en lo económico y probablemente vamos a tener que enfrentar más adelante otras batallas o vamos a estar inmersos en otras batallas en el aspecto social, en el aspecto político, entonces, o gubernamental, y vamos a tener que tener muchísimo cuidado para, primero que nada, seleccionar aquellas posiciones o aquellos pensamientos que vayan conforme a la palabra de Dios, y en segundo lugar, mantenernos firmes en eso, luchando en contra de la corriente del mundo. El Espíritu Santo nos infunde también ese coraje para esa batalla que todos los días tenemos los creyentes. Los creyentes tenemos una batalla espiritual todos los días, y es entre el pensamiento del mundo y el pensamiento de Dios. Tenemos una batalla adentro entre la carne y el espíritu, y el Espíritu Santo es el que nos infunde ese valor para morir a nosotros mismos y para hacer lo que la palabra de Dios nos da. De hecho, eso es lo que nos enseña Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Dice la palabra que el que ama al Señor guarda sus mandamientos, y Él nos dará otro consolador o ayudador o paracleto para que esté con nosotros todos los días. ¿Para qué? Para poner por obra la palabra de Dios. Otra función del Espíritu Santo transformadora es la restauración de nuestras vidas. Es la 11ª función. Y de esta restauración habla Lucas capítulo 4,
versículos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y restaurador de corazones, restaurador de sanidad física y libertador de todas las ataduras y de todas las cadenas y de todas las fortalezas que el enemigo y la carne hubieran podido sembrar en nosotros. Es a lo que se refiere 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, nuestra arma espiritual es el Espíritu Santo en nosotros. Mire, maravilloso eso, ¿no? Es maravilloso todo lo que el Espíritu Santo tiene para darnos, para impartirnos en el día a día. No es solo poder, no es solo dones, no es solo para hacer obra del ministerio, es para llevar una vida victoriosa en todas las áreas de nuestra vida. Por eso 3 de Juan 2 dice que, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. No solo ministerialmente, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Trabaja en lo espiritual, enseñándonos de Dios. Trabaja en lo almático, impartiéndonos los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, el carácter de Dios. Y trabaja en lo físico, trayéndonos sanidad. O sea, la obra del Espíritu Santo abarca espíritu, alma y cuerpo en nosotros todos los días. Por eso es importante estas enseñanzas para que abramos nuestra mente, abramos nuestra perspectiva a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y abriendo esa perspectiva en nuestras mentes seamos mucho más beneficiarios de la obra del Espíritu Santo en nosotros de lo que hemos sido hasta el día de hoy. Una 12ª función del Espíritu Santo que ya había tocado anteriormente es la de que el Espíritu Santo nos guía a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por la sabiduría del Espíritu Santo, por el entendimiento, el consejo, la inteligencia del Espíritu Santo, es que podemos transformar las cosas que el diablo y la carne querían que obraran para mal en cosas que obran para nuestro bien. Es el Espíritu Santo el que nos guía a eso, a ser más que vencedores en medio de todas las dificultades. Una 13ª función también es que el Espíritu Santo nos liberta de la acusación, juicio, culpa y condenación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, con cuánta mayor razón no nos va a convencer a nosotros de pecado. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu se contrista, muchos piensan que el Espíritu se encoge. Eso no es así. Contristar tiene otro significado. Contristar quiere decir que el Espíritu se enoja contra el pecado y entonces comienza a traer a cada uno de nosotros convicción del pecado para que confesemos, para que nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado y seamos libres de cualquier acusación, de cualquier juicio, de cualquier condena, y para que seamos totalmente libres. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el momento en el que usted y yo pecamos, el Espíritu Santo se enoja contra el pecado y comienza a redarguirnos en nuestro corazón. Eso es contristar. Se enoja y nos comienza a redarguir para llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, al perdón y a la libertad de la culpa, a la libertad de la acusación, a la libertad del juicio y a la libertad de la
condenación. Eso nos lo dice Romanos capítulo 8, nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2. Y una 14ª función del Espíritu Santo en nosotros es que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, vamos a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Y se va a cumplir lo que la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:30, que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y finalmente, la 15ª función. Pueden haber más, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Es la 15ª función del Espíritu Santo en nosotros, es impartirnos dones para servir, para provecho nuestro y de otros. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7, que hay multiplicidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, que hay multiplicidad de ministerios, pero Dios es el mismo, y que hay multiplicidad de operaciones, pero el Espíritu reparte a cada uno conforme a lo que Él sabe, a lo que es el propósito de Dios, a lo que va a hacer Dios a través de nuestras vidas, a los planes de Dios para nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos empodera con dones, pero si nos damos cuenta, hemos hablado de 15 funciones del Espíritu Santo a favor de los creyentes en el día a día. Sin embargo, un gran sector de la cristiandad, principalmente en el ámbito pentecostal, solo piensan en el Espíritu Santo como dador de dones y dador de poder y dador de unción. Pero el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es muchísimo más completa, muchísimo más extensa que solo este 15º renglón de las cosas que el Espíritu Santo hace para cada uno de nosotros. Mi exhortación en esta hora para usted que está escuchando esta transmisión es que todos juntos nos podamos meter en un estudio mucho más amplio de la palabra de Dios, de las funciones que el Espíritu Santo cumple en nuestras vidas en el día a día, y más que en el día a día, en el momento a momento, porque el Espíritu Santo todo el tiempo está activo en nuestras vidas, promoviendo todas estas obras de las cuales hemos hablado. Y les sugiero algo. Si esta enseñanza le bendijo, le ministró, le abrió los ojos, no la deje ahí en el tintero, nada más. Puede volver, esta queda grabada en la página de Facebook y además también está en nuestro canal de YouTube, que está a nombre de Gustavo Bianchi, Ministerio Reyes y Sacerdotes, y usted puede volverla a escuchar, ahí ya la puede pausar para meditar y para notar cada uno de los renglones que hemos hablado, para que la obra del Espíritu Santo para que estemos conscientes de cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros momento a momento, para que seamos sensibles a esa obra que Él quiere hacer en nosotros. El Señor nos ha llamado a ser santos. La santificación es un proceso, y en ese proceso el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso necesitamos estar conscientes de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que le demos libertad al Espíritu Santo a obrar en nosotros y a ser transformados por Él en esa obra maravillosa. Así que le quiero invitar para que no solo en este momento escuche esta transmisión o esta grabación, sino que la pueda seguir escuchando, porque este es un tema, para mí es un tema fundamental en la vida del creyente, y es un tema de gran bendición. Para mí ha sido de gran bendición percatarme de todas estas cosas, estar sensible a todas estas cosas, lo cual no quiere decir que ya sea perfecto y súper, hiper, mega espiritual. No, todos los días sigo siendo transformado, cambiado, y todos los días me doy cuenta que a veces me tonteo en cuanto a escuchar la dirección del Espíritu Santo, pero como dice Pablo, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo, para ver si alcanzo aquello para lo cual
Él me llamó, para lo cual Él me salvó. Así que, mis amados hermanos, estamos llegando en este momento al final de esta transmisión. Solo quiero reiterarle los consejos de siempre, en el sentido de que, por favor, usted, si no necesita salir y la semana entrante, por lo menos a los que estamos en Guatemala, porque hoy hay toque de queda desde las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, pero la semana entrante, si usted no tiene que salir, quédese en su casita. No vaya a salir por un mandado hoy, otro mañana. Trate de juntarlos todos para minimizar las salidas y estar más protegidos contra esta pandemia que nos está atacando. Si sale a trabajar, si tiene que salir a trabajar o va a salir a hacer algún mandado, por favor, cuídese, use la mascarilla correctamente, lávese las manos constantemente además de eso también una tercera recomendación. En este tiempo a todos nos está afectando la situación económica, a unos más, a otros menos, pero nos está afectando a todos o a casi todos. Entonces, la palabra de Dios dice: me viste hambriento, me diste de comer, me viste sediento, me diste de beber, me viste desnudo, me vestiste. Entonces, si usted ve a alguien que está en su entorno, que tiene necesidad, ayúdelo. Extienda su mano misericordiosa para bendecir con un pan. Si no tiene mucho que dar, por lo menos tiene un pan que compartir, una tortilla que compartir, algo de alimento que compartir, una prenda de vestir, lo que tenga para compartir. Por favor, en este tiempo mostremos el amor al prójimo, haciendo este tipo de obras de misericordia, extendiendo nuestra mano para aquel que está en necesidad, recordando lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, que el que le da al pobre, a Dios le presta y Dios se lo volverá a pagar. Además, también la palabra de Dios dice que a nosotros nos ha dado mucho en algo, para que compartamos con aquel que tiene poco en ese algo, y este tendrá mucho en otras cosas y nos lo compartirá a nosotros. Así que, por favor, si usted ve a alguien con necesidad, sabe de alguien con necesidad en su vecindario, de testimonio del amor de Dios, ayudándolo, extendiéndose en misericordia hacia esa persona, y Dios se lo recompensará. Muy bien, vamos a terminar esta enseñanza orando. Sí, y recordándole también que el próximo lunes a las 6 de la tarde continuaremos esta serie acerca del Espíritu Santo, porque todavía hay mucho más que compartir de enseñanzas de la palabra de Dios relacionadas con el Espíritu Santo, que nos van a permitir conocerle cada día mucho más. Así que los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde para seguir compartiendo del bendito, maravilloso y precioso Espíritu Santo que vive en nosotros, que es Dios en nosotros y que está en nosotros para llevarnos a una vida plena, a una vida abundante, a una vida de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por el privilegio de compartir, Señor, tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos enseña, Señor. Que tu palabra, que tu Espíritu tome esta palabra, Señor, la selle en nuestros corazones y la palabra produzca fruto, y fruto en abundancia, para gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido en esta hora también que tu mano poderosa, Señor, esté sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, liberando al que está cautivo, Señor, fortaleciendo al debilitado, levantando al caído, proveyendo al que está necesitado, Señor, y a todos, dándonos hambre y sed de ti cada día más, Señor. Que este tiempo lo podamos aprovechar